necesito. Es que no hay nadie quien pueda secar mis lágrimas en la tormenta, oh Señor, tú eres mi calma. Muy buenas noches, querida familia. Es un placer para el Ágape de Ágapes presentar un nuevo segmento de evangelización llamado Conociendo a Jesús Palabra. Conociendo a Jesús Palabra. Es una nueva oportunidad que tenemos de profundizar un poquito más en el estudio de la Palabra de Dios, en el estudio de Jesús vivo dentro, no solamente en la Eucaristía, sino también dentro de este libro sagrado que es la Sagrada Escritura, la Sagrada Biblia. Y por eso les queremos presentar a partir de ahora este espacio para que usted, dentro de las posibilidades de tiempo que tenga, pueda instruirse un poquito más. A todos los que se conectan a través de las redes sociales puedan también tener el acceso a un proceso de formación y abrir su corazón para que poco a poco su vida vaya cambiando, vaya interiorizando, vaya llenando Jesús todos sus espacios y pueda ser un fiel testigo del amor verdadero de Dios. Creo que una de las necesidades más grandes, como así mismo lo declara la propia palabra, mi pueblo sufre por causa de conocimientos, es no conocer a Jesús Palabra. Y nace este escenario para que en un proceso de tiempo podamos ir escudriñando a Jesús dentro de este libro sagrado, que es una carta de Dios a ti y a mí, para enderezar nuestras vidas, para vivir lo mejor posible que se pueda, guiados por el Espíritu Santo. Vamos a iniciarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María, y ella concebió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y el Verbo se hizo carne Y habitó entre nosotros para la redención del mundo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado Padre Celestial, una vez más te pedimos que abra los cielos, bendiga desde allá, desde tu presencia santa, en tu morada preciosa, a este ágape de ágapes que inicia con este nuevo segmento, conociendo a Jesús Palabra. Pues verdaderamente tenemos la Biblia, un libro que todos sabemos que está compuesto como una, diría yo, como una enciclopedia con varios libros. Se divide en dos, el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento. Van estrechamente unidos, es difícil que usted y yo lo podamos separar. Una de las cosas que tiene nuestra Iglesia Católica es que en cada Eucaristía se trata de que se unifique las dos partes del libro sagrado. Cada domingo que usted va a la misa va a darse cuenta que se va a leer algo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Va a haber también el libro de los Salmos, el cual no decimos palabra de Dios porque son cantos y canciones inspiradas a través del salmista David y algunos sabios de la antigüedad para bendecir el nombre, sobre todo el nombre de Jesucristo. Y cada libro tiene una experiencia de amor con Cristo, cada uno de ellos con una cobertura
en el fondo y en el interior de cada escritor, de cada profeta, de cada maestro de la palabra de Dios, pues realmente trae a la luz a Jesús palabra. Hemos tomado para este segmento varios contextos bíblicos, el cual yo les exhorto también que cuando se sientan a escuchar este ágape de ágapes, conociendo a Jesús palabra, traigan con ustedes a su momento de oración una libreta, la palabra de Dios, y como siempre un lapicero, un lápiz, un pencil o un pen. Yo no sé cómo le dirán en otros países, estamos hablando a todas las naciones y es necesario que entonces a nuestro nivel usted pueda ir asimilando el proceso que Dios quiere hacer a través del ágape de ágapes, a través de este nuevo programa, conociendo a Jesús palabra. Noris, es importante que la gente también sepa que más o menos es como un programa en donde se van a producir las mejores recetas de cocina. Cuando las mejores recetas de cocina están saliendo en las redes sociales, usted está volviéndose loca por encontrar la página de ese programa y tiene la herramienta principal en su mano, que es un papel y un esfero, para anotar los ingredientes para que esa receta no se le escape ni un solo artículo y usted pueda hacer ese plato delicioso que anhela. Pues la palabra de Dios es como el bocado exquisito que usted va a saborear en su vida para poderle dar forma, y para eso necesita manejar la palabra de Dios, que es la Biblia. Tenga siempre junto a su escritorio o a su velador, a su lugar de trabajo, una sagrada escritura. Tenga también junto a usted un librito, un paquetito de notas, y también tenga con usted un esfero, ¿sí? Un marcador, un lapicero, para que usted pueda anotar citas bíblicas, para que usted pueda anotar también referencias importantes, y usted no se quede con la duda y pueda también trabajar con nosotros y nos ayuda en este nuevo proceso que tiene el ágape de ágapes, conociendo a Jesús palabra. Y siempre el ágape de ágapes está disponible para aceptar cualquier sugerencia, opinión o cualquier inquietud también que usted quiera, que si está a nuestro alcance, responderle. Vamos a comida fuerte. Entonces inmediatamente, si vamos a iniciar conociendo Jesús palabra, tenemos que tener veracidad de lo que estamos estableciendo. Vamos a la palabra de Dios, está tomado en Juan capítulo 1, voy a invitar a mi esposo también que lo busque, capítulo 1 del verso 1 al verso 5. Jesús es el verbo y el verbo es la palabra, y la palabra estaba ante Dios. Vamos a proclamarlo. Tal vez es posible bajar un poquito la música para que podamos nosotros concentrarnos en este estudio. Le agradecemos profundamente al Espíritu Santo por darnos la sabiduría, iluminarnos y guiarnos en este proceso de estudio, que va a ser de gran beneficio tanto para ustedes como miembros activos del ágape de ágapes, como nosotros, a quien el Señor nos ha puesto esta responsabilidad de administrar su amor y su gracia en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a proclamar, o decir a mi esposo que proclame del verso 1, capítulo 1, verso 1 al 5. La palabra de Dios se la proclama en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomada del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 5. En el principio era el verbo, es decir, la palabra, y el verbo estaba ante Dios, y el verbo era Dios. Él estaba ante Dios en el principio. Por él se hizo todo, y nada llegó a ser sin él. Lo que fue hecho tenía vida en él, y para los hombres la vida era luz. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la impidieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El evangelista Juan es el primero en declarar que Jesús es la palabra, que Jesús es el verbo. Ahora el apóstol Pablo, escribiéndole a los colosenses, donde nos vamos a dirigir, en Colosenses capítulo 1, verso 15 al 18, siendo correlación con el verso 3 de Juan capítulo 1, verso 3, vamos a escuchar el mismo contenido con diferentes palabras, pero en sí es una réplica de lo que el evangelista Juan da a reflejar para decirnos
que la palabra es Jesús, palabra. Y es por eso que hay que tenerle mucho respeto. Si es posible, a partir de este segmento, yo les invito a que en su casa, en algún lugar específico, pongan la palabra de Dios como un altar, quizá con una vela encendida. Si van a orar, sería lindo tener marcado, alabado sea el nombre de Jesús. Estoy hablando de Colosenses para hacer una referencia con Juan capítulo 1, verso 3. ¿Qué nos dice el verso 3? Por Él se hizo todo y nada llegó a ser sin Él. Ahora, el apóstol Pablo, escribiéndole a los Colosenses, dice estas mismas palabras, pero con otra contenidos o otra referencia, pero en sí es el mismo centro y el mismo contexto. Proclamemos. San Pablo nos quiere decir en Colosenses, primera de Colosenses, en el capítulo 1, en el versículo 15, Cristo es el principio de todo. Y nos dice, para un ratito. También el evangelista Juan, en este pequeño contexto de estos 5 versículos, nos dice lo mismo. Jesús es el principio de todo. Escuchemos. Él es la imagen del Dios invisible y es el primogénito de toda la creación. Palabra de Dios. No, vamos a leer hasta el verso 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, el universo visible y el invisible. Tronos, gobiernos, autoridades, poderes, todo fue creado por medio de Jesucristo y para Él. Él existe antes que todo y todo tiene con Él sus consistencias y Él es la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia, el que es el principio, el primer nacido de entre los muertos, para que estuviera en primer lugar en todo. Así quiso Dios que el todo se encontrara en Él y gracias a Él fueran reconciliados con Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Usted en su estudio personal con Jesús palabra, partiendo de aquí, va a tener una respuesta, una revelación por el cual nosotros los invitamos a respetar y a cuidar la palabra de Dios. No es un libro para cargarlo debajo del brazo. No es un libro para tenerlo en la cartera lleno de papeles. No es un libro para tenerlo con muchas fotografías. Porque es el mismo Rey de Reyes y Señor de Señores a quien usted tiene con usted. Es una persona que dio la vida por el rescate de todos nosotros y Él se merece todo honor, toda honra, toda gloria, toda alabanza, toda exhortación y todo respeto. Yo espero que uniendo estos dos contextos de primera de Juan capítulo 1 del verso 1 al 5 y Colosenses capítulo 1 verso 15 al 17 nos ayude a transformar nuestra manera de pensar y de actuar referente a la palabra de Dios. No es solamente un libro sagrado, es el mismo Dios en medio de cada uno de nosotros. Ahora, ¿cómo es la palabra de Dios? Vamos inmediatamente, hay varios contextos bíblicos que nos dan una respuesta clara y precisa de cómo es la palabra de Dios. Yo he querido tomar la carta a los Hebreos porque es un libro que es vivo también. Tiene vida, es eficaz, es espíritu, es vida, es algo maravilloso. Estamos hablando entonces de Hebreo capítulo 4, verso 12 en adelante. Esto es maravilloso. Alabado sea el nombre de Jesús, hoy, mañana y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. No sé si mi esposo quiere proclamar. Carta a los Hebreos. Mientras usted lo anota también, lo estará buscando. Capítulo 4, verso 12 al 13. ¿Cómo es la palabra de Dios? Mientras él lo va buscando para que podamos trabajarlo juntos, este contexto, vamos a proclamarlo, yo lo voy a proclamar. Dice, en efecto, la palabra de Dios es viva
y eficaz. ¿Qué entenderíamos nosotros cuando la misma palabra de Dios se autorreconoce como un libro vivo y eficaz? Sigue hablando la palabra de Dios mientras mi esposo se pone de acuerdo, está aquí al final. Usted también en su Biblia latinoamericana, que es la que estamos utilizando para este nuevo segmento del Ágape de Ágapes, conociendo a Jesús palabra, en la parte de abajo del capítulo 4, ya aquí en las últimas líneas, nos habla cómo es este libro. ¿Cómo es este libro? Vivo y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de ver una espada. A mí me hubiera querido tenerla aquí, porque a veces yo como educadora veo que los niños aprenden mejor cuando usted le presenta los elementos y como que lo graban, es más fácil visualizar para aprender que solamente al escucha. Y yo sé que usted de alguna manera ha conocido una espada, y es una espada de doble filo que quiere decir esto, que va a entrar por cualquier lado. A veces, cuando usted usa solamente el cuchillo, solo una parte del cuchillo corta, y si quiere que todo el cuchillo entre, se va a forzar más para entrarlo. No estoy diciendo que no va a entrar, pero se forzaría más y tendría que hacer mucho más fuerza para poder lograr el objetivo. Ahora, ¿qué le quiero decir con esto? Que si dejamos que la palabra de Dios sea viva y eficaz en la vida de nosotros y se convierta en una espada de doble filo, va a ser más fácil que el Señor, diga conmigo, que el Señor trabaje en mi vida, se quede en mi vida y actúe en mi vida y me lleve en el proceso y en el propósito por el cual Dios me ha creado a mí y lo ha creado a usted. ¿Qué más nos dice esta palabra de cómo es la palabra de Dios? Doble filo y penetra hasta donde se dividen el alma y el espíritu, las articulaciones y los tuétanos, haciendo un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. Escuchen esto, verso 13. Por eso que decimos que Jesús es para todos. Jesús no hizo distinción de nadie. Jesús vino por los pequeños, por los pobres, por los rechazados, por los que estaban necesitados de una transformación, los que estaban necesitados de justicia. Verso 13. No hay criatura humana a la que su luz no pueda penetrar. Todo queda al desnudo y al descubierto a los ojos de aquel al que rendiremos cuentas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esto es una oportunidad, yo veo en este estudio que iniciamos hoy, de que tú mismo le des esa oportunidad a Jesús de que llegue a tu vida como la palabra que salva, como la palabra que transforma, como la palabra que puede ser operante en esa dificultad que está viviendo, en ese problema que lo ve demasiado gigantesco, que crees que no hay solución, que no hay manera de salir. Este libro, que ya no va a ser cualquier libro, va a ser un libro que es el mismo Jesús. Cada vez que usted lo vea, no mire al libro textualmente, mire a Jesucristo. A mí me ha colaborado muchísimo amar la palabra de Dios a tal punto que yo digo que un día voy a dar la vida por la palabra, por el sentido de que yo veo a Jesús en ella. La abro y yo siento que estoy tocando las manos de Jesús. Cuando voy a buscar auxilio dentro de la palabra de Dios, yo veo que Jesús me está respondiendo en mis necesidades. Y me gustaría que también usted tenga ese Pentecostés con la palabra de Dios, como lo he vivido yo como testimonio. Ahora, nos dice la palabra de Dios que hay que predicarla. Pero yo quisiera que donde dice la palabra hay que predicarla, yo digo, yo quiero que usted ponga a Jesús, hay que predicarlo. Vamos a la palabra de Dios, está tomada en 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 1 al 2. Hay que predicar a Jesús, hay que hablar de Jesús. Ya no hable de usted, no hable del vecino, no hable de papá, no hable de mamá, no hable de sus hijos. Empiece a cambiar su manera de pensar y cambiará su manera de hablar. Empiece a pensar como pensaba Jesús y le aseguro que su lenguaje, su dialecto, su manera de comunicarse, el diálogo que usted va a lograr de hoy en adelante, si empieza a seguir estas sugerencias que le estamos dando en el Ágape de Ágapes,
Usted va a ser un triunfador en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Vamos a pedirle a mi esposo que proclame esta palabra. Segunda de Timoteo, capítulo 4, de verso 1 al 2. Dice la palabra de Dios: te ruego delante de Dios y de Cristo Jesús, juez de vivos y muertos, que ha de venir y reinar, y te digo, predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, rebatiendo, reprendiendo o aconsejando, siempre con paciencia y dejando una enseñanza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren, esto es como, diría yo, las nuevas vestiduras para aquellos hermanos que quieren vivir enamorados de Cristo y dándole la primacía a Él. Lo dice el apóstol Pablo a su hijo espiritual. Timoteo era un hijo espiritual. Él lo llama el hijo de la fe, lo llama el apóstol Pablo, porque la verdad que desde su juventud, es más, Pablo le dice a Timoteo que nadie se avergüence de ti en tu juventud, porque él se interesó muchísimo en conocer a Jesús palabra. Y casi primera de Timoteo y segunda de Timoteo, Pablo le habla muy fuerte a este joven. Pero la verdad es que lo corrige, lo educa en el conocimiento de la palabra, que entonces nos habla de esta forma. Así mismo, como proclamaba mi esposo, predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo. Miren, a veces nosotros insistimos por cosas que no nos dan beneficios. Hasta malgastamos nuestro tiempo, nuestra garganta, nuestras energías. Yo no sé si tú has tenido la oportunidad de encontrarte con personas que después que tú terminas la conversación, tú dices, he perdido mi tiempo. Definitivamente. Y no solo eso, la palabra de Dios dice que no nos juntemos con necios. Yo sé que en el ágape de ágapes no hay necios, pero es una recomendación que hace el Espíritu Santo dentro de este libro sagrado. Porque definitivamente cuando tú haces un análisis, entonces dice, Diosito lindo, hubiera yo preferido tomar ese tiempo y quizás hacer una obra de misericordia, visitar a un enfermo. Porque déjeme decirle que si seguimos con este estudio de Jesús Palabra todos los martes, no solo nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar va a cambiar, sino nuestra manera de actuar, nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de lidiar con otras personas a nivel de ministerio, a nivel de familia, a nivel de trabajo. Ustedes saben que a veces en el trabajo, si trabajamos especialmente aquí en la parte de Norteamérica, en una factoría, como que nos dejamos contaminar un poquito por esos lenguajes fuera de control y no nos ayudan más, no nos ayudan absolutamente en nada. Todo lo contrario, hacemos quedar mal a Jesucristo. Y después de decir, prediquen, insistan con la palabra de Dios, que es lo que yo le voy a llamar a todos ustedes, que de hoy en adelante solo hablen de las promesas que Cristo nos ha dado, de la bendición que hemos alcanzado usted y yo. Y entonces habla de varios aspectos que necesitamos conocer. Lo primero, rebatiendo. ¿Qué podríamos decir de este término, rebatiendo con la palabra de Dios, querido esposo? En el mundo encontramos diferentes tipos de personas, encontramos diferentes tipos de pensamientos, de mentalidades. Cuando uno está creciendo en el camino del Señor, comienza a llenarse de luz, a llenarse de palabra de Dios y el deseo grande de predicar. Pero muchas veces al predicar esa palabra existe también el enemigo eterno, ¿sí? Que usted ya conoce quién es, el que quiere poner la cizaña y el que quiere poner la piedra para que tropiece, poniendo a ciertos individuos con una mentalidad ambigua a la que nosotros tenemos. Si usted lleva palabra de Dios a una comunidad, el otro está preparando al pueblo para que todo lo que digamos se vea mal. Entonces te quieren poner la palabra de Dios de una forma diferente y comienzan a cuestionarte, como por ejemplo, comienzan a decirte, ¿y por qué Dios no se acordó cuando vino el tsunami? ¿Por qué Dios no se acordó de mí cuando se quemó mi casa? ¿Por qué Dios no se acordó de mí cuando vino este terremoto? Entonces uno tiene que comenzar a rebatir y pedir luz del Espíritu Santo para comenzar a doblegar a esa mentalidad de esa gente que no tiene el Espíritu de Dios, sino que está tratando de desestabilizar lo que uno lleva consigo para poder animar a una o más personas dentro de una comunidad. Y añadiendo solamente algo más a esta palabra, esto va muy conectado con la primera frase
predicar a Jesús palabra en todo tiempo y en todo momento es que hay que estar rebatiendo con la palabra de Dios. No trate usted de hacer las cosas a la fuerza. La palabra de Dios por sí sola es poderosa. Y ya lo habíamos visto ahora en la carta a los Hebreos, que no hay nadie que se pueda resistir a ella. La palabra de Dios es realmente la medicina espiritual, el alimento, la vitamina B12, como le llaman por ahí, que no hay que hacer mucho, solamente hay que predicarla. Otro aspecto que menciona este contexto bíblico de predicar a Jesús es reprendiendo, y esto yo quiero añadirle varios elementos. Hay que reprender como reprendía Jesús. Hasta los demonios reconocían al Hijo de Dios. Hubieron demonios que le decían a Jesús: déjanos ir, no nos haga daño. Y Jesús tomaba la autoridad con el amor, en el amor, y lo daba en el amor, su fuerza y su poder. Y por eso fue que cuando Jesús llegó, todo el mundo se quedó asombrado, porque esperaban un soldado que iba a venir con su espada, cortando y acabando con todo. Y él vino todo lo contrario. Él mismo lo ha dicho: yo vine por los enfermos. Y empieza de una manera a reprender el pecado, a los demonios, a las enfermedades, con una autoridad de amor que nadie realmente que aclamó a Cristo quedó avergonzado. Y después eso se convierte en una promesa. Yo quiero añadir algo también. El momento de la reprensión no es un momento de enojo. No es un momento en donde usted va a demostrar su ira, su cólera, y va a comenzar a atacar. La reprensión tiene que ir con autoridad, con conocimiento de causa y bajo la luz del Espíritu Santo. Es decir, usted puede reprenderlo también mentalmente, porque desgraciadamente no todas las personas a las que usted va a llegar con palabra de Dios están abiertas de su corazón para recibirla. También hay personas que tienen el espíritu de oposición y van a comenzar a reírse, van a comenzar a burlarse, van a comenzar a murmurar dentro de la comunidad o del grupo humano, y va a querer que usted pierda la paciencia, se desequilibre emocionalmente y usted se sienta como una persona que no sabe o que no sabe lo que está haciendo. Bajo ese punto de vista usted tiene que comenzar a reprender espiritualmente, porque mientras usted está predicando la palabra de Dios, usted está comunicando bendición, el enemigo está haciendo lo suyo, claro, que solamente usted lo puede ver. Los demás no están viendo eso porque están atendiéndolo a usted. Pero con la mirada de Cristo usted lo está viendo, que hay gente que se está burlando, que se está riendo, que le hacen signos obscenos, que tratan de desestabilizar al grupo, y usted espiritualmente comienza a reprender. Yo te reprendo en el nombre sagrado de Jesús, o pide la sangre preciosa de Cristo mentalmente. Pero si ya hay una acción un poquito más pasada del momento, hay personas que se toman el atrevimiento de interrumpir la asamblea para poder manifestar y soltar su veneno. Entonces usted simplemente, con la autoridad que le da Cristo, usted solamente levanta su mano y le dice: que Dios te bendiga, sin llegar a una profundización en el insulto o cambiar su temperamento. Que usted le pide Espíritu Santo a la palabra de respuesta que le tiene que dar a esa persona. Usted cita la cita bíblica que le llegue a su mente para poder reprender en el nombre de Jesús con palabra de Dios. Y luego la otra parte son 3 aspectos, veamos aquí como 3 pasos para que la palabra nos lleve a ser buenos predicadores, que creo que también eso es un punto bien importante. Aconsejando, solo que este aspecto de procedimiento de conocer a Jesús palabra va acompañado siempre con la paciencia y dejando una enseñanza. Usted no puede aconsejar a nadie sin dejar que Jesús sea glorificado en esa conversación, en esa enseñanza, en ese encuentro que usted tuvo con determinada persona. Es necesario aconsejar basado con una enseñanza en la paciencia y dejando algo que ese ser humano aprenda, no de usted ni de mí, sino que aprenda de aquel a quien usted está representando
que en este caso es a Jesucristo. El éxito del aconsejar está en el escuchar. Si usted escucha el problema y le tiene paciencia a la persona a la cual ha llegado ante usted, usted va a tener la oportunidad de analizar, de percibir y de ver por dónde viene el problema, y también usted puede quedar callada y poder seguir llevando la sesión con una moderación. Pero si usted no le deja hablar a la persona y enseguida cree que lo que le está diciendo va por este camino y trata de darle un consejo, pero si ni siquiera le ha contado el problema. Por eso, por eso suceden las desgracias y las malinterpretaciones cuando llegan hacia usted a pedirle un consejo. Usted sin la sabiduría necesaria, sin pedir Espíritu Santo, no le escuchó a la persona, simplemente inició el diálogo y rápido usted sacó su respuesta. Pues es un consejo que no, eso no se llama consejo, sino una mala interpretación, y se puede dañar la parte emocional de la persona a la que usted está queriendo ayudar. En vez de ayudar, se le va a ir de las manos. Por eso es importante escuchar. Hay personas que están clamando por alguien que a veces solamente con escuchar la gente se desahogó y el Espíritu Santo trabajó. Recuerden que cuando estamos conociendo a Jesús palabra, estamos hablando en general. Ahorita nos estamos enfocando en proclamar a Jesús palabra a tiempo y a de tiempo, con estos pasos que nos revela la carta a segunda de Timoteo, pero también todo esto va aplicado a la vida también de cada uno de nosotros, en nuestras reacciones, en nuestros temperamentos y en nuestras actitudes, que son puntos básicos que un buen cristiano debe tener siempre a la mano, porque a veces hasta con un mal gesto se daña todo el testimonio que usted por muchos años ha venido dando de parte del Señor. Y por último, todas las escrituras completa, el libro sagrado es inspirado por Dios. Dígalo conmigo, todas las escrituras están inspiradas por Dios. Así es, porque hay personas que dicen, ¿a ti qué se te ocurre esto? Y registrada con la mano del hombre, pero por inspiración del Espíritu Santo. Vamos a verlo esto con la palabra de Dios. Estoy hablando de 2 de Timoteo, ahí mismo, capítulo 3, versos 16 y 17. La palabra de Dios lo dice. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. Así el hombre de Dios se hace un experto y queda preparado para todo trabajo bueno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No me diga que usted con esto contexto de 2 de Timoteo capítulo 3 usted no quiere amar la palabra. No me diga que usted no desea ser un experto en el manejo de todo lo que Dios le ponga en sus manos. Vamos a ver algunos verbos que están aquí dentro de estos pequeños versículos que son gigantes. Dice, toda escritura está inspirada por Dios. ¿Para qué? Es útil, fácil de manejar de esta forma. Es de la única manera para enseñar. Primero que todo es enseñar el lenguaje del amor. Jesús no vino diciéndole yo soy Dios. El ángel o el arcángel que llegó donde María no llegó diciéndole mira yo vengo inmediatamente a que el Espíritu Santo te embarace de Jesucristo. No, primero la enamoró. Tú eres la amada de Dios, la escogida de Dios. Adelante del trono de la gracia, Dios se quiere complacer en ti, por eso estoy aquí. Le dio una enseñanza a la Santísima Madre cuando el Verbo se quería encarnar, humanizar, cuando Jesús quiso hacerse el Emmanuel, el Dios con nosotros. Primero hubo una sesión de enamoramiento, de reconocimiento, de enseñanza, de exaltación. La Santísima Madre se sintió tan acomodada, tan contenta, porque quizá ni siquiera José le había dicho tantas palabras preciosas como le había dicho el arcángel en ese momento, que no le quedó más que aceptar el plan de salvación. ¿Y quién no lo va a aceptar de esa forma? Nuestra enseñanza tiene que ser eso primero. A veces acostumbramos primero por los reclamos, y eso no puede haber en un hijo de Dios.
Hay que saber reclamar en el momento, pero nunca se debe establecer una vida cristiana, religiosa o espiritual reclamando. Después vamos corrigiendo según se va abriendo el gozo, la unción y el derramamiento del Espíritu Santo, porque acuérdense que el Espíritu Santo conoce los pensamientos más íntimos y Él lo tiene que traer a la luz. Entonces, si hay un diálogo con una persona de mucha oscuridad, etcétera, etcétera, el Espíritu Santo, por el buen manejo suyo, conociendo muy bien este libro sagrado, va a permitirle a usted que Él mismo traiga a colación y a la luz de la presencia divina que se va a derramar en ese momento, todo lo que se debe hablar y todo lo que se debe corregir. La otra parte que nos habla aquí, rebatir, alabado sea el nombre de Jesús. Mi esposo ya está un poquito agotado, tenemos un día largo de trabajo, ya lo compartimos en 2 de Timoteo. Corregir, ya lo hablamos un poco, y guiar en el bien. Esto tiene dos cosas diferentes. Allí nos hablaba una sana enseñanza, ahora es guiar en el bien. Miren, a veces nosotros, porque somos adultos, creemos que tenemos todo el conocimiento necesario. A veces yo creo que queremos imponerle a nuestros hijos lo que nosotros creemos y queremos que ellos sean. Y no debe ser así, debemos guiarlo por el bien. Usted está llamado es a decirle la verdad de Cristo, lo que Dios ha establecido, lo que Dios ha hecho y lo que Dios desea que nosotros hagamos, cada uno de nosotros. Y después de ahí, pues el Espíritu Santo pues lo guiarás a ello al bien, y nosotros nos encargaremos que con la oración que usted y yo hagamos de ayudarlo a que ellos elijan la mejor parte. Y por último, yo te quiero hacer esta pregunta, querido esposo. Basado en lo que hemos estudiado de Jesús palabra, ¿te gustaría ser un experto en el conocimiento de Dios? A mí es lo que más anhelaría, el poder tener la capacidad, bajo la luz del Espíritu Santo, el poder llegar por lo menos con un granito de arena a ser parte de este proyecto de salvación que tiene el Señor como un ser humano. Y me encantaría comenzar desde abajo, comenzando a estudiar la palabra de Dios para poder saber qué es lo que voy a decir a la gente, porque no es solamente lo que sale de mi pensamiento, sino también de lo que sale de la palabra de Dios, y con mi testimonio de vida poder edificar mi iglesia y a las comunidades. Y por último dice, y queda preparado para todo trabajo bueno. Yo nunca he dicho que nada es imposible para mí. Porque cuando yo hago mías estas promesas de Dios, yo me siento como que Dios me pone alas de águilas. Y a veces la gente me dice, hermana Nuris, ¿cómo usted se da tiempo para todo? No es eso. Es que la palabra de Dios me da sólidos cimientos para moverme con tranquilidad, para que mi cuerpo físico como templo del Espíritu Santo pueda funcionar para la obra de trabajar en el reino de Dios. Y mentalmente trato de darle mucha comida espiritual a mi cerebro para que todos mis pensamientos puedan coordinarse y dirigirse bajo la luz del Espíritu Santo. Yo quiero darle gracias al Señor por este gran momento aquí en el Ágape de Ágapes, por permitirnos bajo todo contexto bíblico mirar un poquito de ese amado Maestro, de ese Jesús que lo vamos a ir conociendo íntimamente. Y le damos gracias al Espíritu Santo, le pedimos al corazón inmaculado de María Santísima y a la Reina de este Ágapes, a la Purísima, que nos siga ayudando y que siga intercediendo por cada uno de nosotros, y esperamos que sea de buen provecho para todos ustedes. Dios los bendiga. Queremos de una manera muy especial pedirles a ustedes que compartan este trabajo, este video. Si es que les gustó, denle un like. Si tienen un comentario, háganlo con mucho respeto. Y de la misma forma, si tienen alguna pregunta, pues escríbanos para poder nosotros responder. Y si no podemos, pues la vamos a consultar para poder dejar saber a usted cuál es la verdadera respuesta. Pero para eso se tiene que registrarse para poder comentar, para poder ponerle like a los videos, que tiene que registrarse. Y no dude en ir a la página de YouTube, buscar el Ágape de Ágapes y suscribirse. Pero el trabajo más grande es cuando usted comparte con otras personas y nos ayuda a registrar más personas para poder llegar a más comunidades con la palabra de Dios. Le pedimos al Espíritu Santo que nos dé su santa bendición y su sabiduría divina, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros, y hasta otro segmento, Conociendo a Jesús Palabra. Los amamos.